Me enamoré del esposo de mi hermana mayor, guardé ese secreto todo lo que pude, pero cuando salió a la luz terminó destruyendo a toda mi familia. Tenía 19 años cuando todo comenzó. Mi hermana mayor, Camila, siempre fue mi ejemplo a seguir, inteligente, independiente, con una fuerza que yo admiraba y una dulzura que todos reconocían. Cuando se casó con Daniel, yo apenas tenía 16, y recuerdo haber pensado que él era el tipo de hombre que cualquier mujer desearía tener a su lado, atento, educado, trabajador y con esa sonrisa que parecía iluminar cualquier lugar al que entrara. Al principio, lo veía solo como a un cuñado. Daniel era el esposo de mi hermana, parte de la familia, y yo nunca imaginé que llegaría a verlo de otra manera. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Empezó con pequeños gestos. Él siempre me preguntaba cómo estaba, me escuchaba con paciencia cuando hablaba de mis estudios o de mis sueños, y a veces me hacía reír cuando notaba que yo estaba nerviosa. Me trataba con una ternura especial, distinta a la que mostraba con los demás. Y, aunque no quería aceptarlo, yo sentía que había una conexión entre nosotros que iba más allá de la simple relación de cuñado y cuñada. Una tarde, mientras ayudábamos a Camila a preparar una cena en su casa, Daniel y yo nos quedamos solos en la cocina. Él me pasó un cuchillo para cortar verduras y nuestras manos se rozaron. Fue un segundo insignificante, pero a mí me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Él me miró, y en su mirada noté algo, una chispa, un brillo que me decía que no era la única que sentía esa tensión. Esa noche no pude dormir. Me repetí a mí misma que estaba mal, que era un pensamiento prohibido, un error imperdonable. Daniel era el esposo de mi hermana, y mi deber era mantener distancia. Pero el corazón no entiende de deberes ni de prohibiciones. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a enamorarme de él. No se lo conté a nadie. Era un secreto que me carcomía por dentro, y mientras más trataba de ocultarlo, más fuerte se hacía. Lo que no sabía entonces era que ese secreto se convertiría en una bomba que, tarde o temprano, iba a explotar en el corazón de toda mi familia. Con el paso de los meses, traté de convencerme de que mis sentimientos hacia Daniel eran algo pasajero, una confusión propia de mi edad. Me repetía constantemente que él amaba a mi hermana, que era un hombre honorable y que jamás cruzaría un límite. Pero la realidad se encargaba de demostrarme lo contrario. Cada reunión familiar se volvía un campo minado de emociones. Bastaba una mirada suya para que mi corazón comenzara a latir con fuerza descontrolada. No había necesidad de palabras, el silencio entre nosotros estaba cargado de una tensión imposible de ignorar. Y lo más perturbador era que yo veía en sus ojos el mismo fuego que ardía en los míos. Recuerdo una tarde en especial. Camila había salido a hacer unas compras y me había quedado en su casa para ayudarla a ordenar. Daniel estaba reparando una lámpara del comedor, y en un momento en que la escalera se tambaleó, lo sostuve con fuerza para que no cayera. Él descendió rápidamente, agradeciéndome, pero no soltó mis brazos de inmediato. Al contrario, sus manos se quedaron sujetándome unos segundos más de lo necesario. Nos miramos en silencio, tan cerca que pude sentir su respiración. Fue un instante, apenas un suspiro, pero suficiente para encender dentro de mí un torbellino de emociones. Quise hablar, decir algo que rompiera el encanto del momento, pero mis labios se quedaron sellados. Y entonces, como si se diera cuenta del peligro, Daniel retrocedió bruscamente, fingiendo buscar otra herramienta. Aquel gesto me dejó confundida. Si de verdad no sentía nada, ¿por qué no podía evitar esos silencios cargados de algo más? ¿Por qué me miraba de esa forma? Esa noche, en la soledad de mi habitación, lloré. Me sentía atrapada entre la culpa y el deseo. Sabía que lo que me pasaba era un error imperdonable, pero al mismo tiempo, no podía dejar de imaginar cómo sería que él me quisiera a mí y no a mi hermana. Lo que más me atormentaba era que algo en el fondo me decía que Daniel estaba luchando contra lo mismo, y que tarde o temprano, alguno de los dos cedería. El día que todo cambió no parecía tener nada especial. Era un domingo cualquiera, y mi hermana me había pedido que pasara por su casa para cuidar a su hijo pequeño mientras ella iba a visitar a una amiga. Daniel también estaba en casa, ocupado revisando unos papeles de trabajo en el estudio. Yo estaba en la sala, mirando televisión, cuando él entró con 2 tazas de café. Me sorprendió, porque nunca antes había tenido ese gesto conmigo. Me sonrió y dijo:
Pensé que podrías necesitar algo caliente. Tomé la taza, y cuando nuestras manos se rozaron, esa chispa de siempre volvió a encenderse. Me miró fijamente, demasiado tiempo, como si buscara una respuesta en mis ojos. Yo, nerviosa, desvié la mirada. Daniel, susurré, intentando cortar ese momento que parecía volverse insoportable. Pero él se inclinó un poco más hacia mí. Sentí su presencia tan cerca que el aire se me hizo pesado. Me quedé paralizada. Y entonces ocurrió, su mano rozó suavemente mi mejilla. Esto está mal, dijo él con voz temblorosa. Y, aún así, me besó. Fue un beso breve, desesperado, pero suficiente para destruir el muro de contención que ambos habíamos intentado mantener durante meses. Cuando se apartó, respiraba agitado, como si hubiera cometido el mayor error de su vida. Yo estaba en shock, con el corazón desbocado, sin poder articular palabra. Perdóname, murmuró él, apartándose de golpe y dejando la taza sobre la mesa con brusquedad. Esto nunca debió pasar. Se encerró en el estudio, y yo me quedé sola en la sala, tocándome los labios todavía tibios por su beso. Ese día entendí que no era solo mi imaginación, que lo que sentía por él era correspondido, aunque fuera un sentimiento prohibido. Y lo peor era que, en lugar de sentirme culpable, una parte de mí se sintió feliz, feliz de haber probado lo que tanto había soñado en silencio. Pero también supe que nada volvería a ser igual. Habíamos cruzado una línea de la que ya no había vuelta atrás. Después de aquel beso, la tensión entre Daniel y yo se volvió insoportable. Fingíamos normalidad frente a mi hermana, pero las miradas y los silencios nos delataban. Yo intentaba no buscarlo, no pensar en él, pero bastaba con escuchar su voz para que todo dentro de mí se revolviera. Durante varias semanas, ninguno de los dos mencionó lo sucedido. Era como si ambos hubiéramos firmado un pacto silencioso de olvido. Sin embargo, el recuerdo de ese momento estaba siempre presente, como una herida abierta que no cicatriza. Una tarde, Camila me pidió que la acompañara a una cena con unas amigas. Yo inventé una excusa y me quedé en casa. Daniel también se había quedado, diciendo que tenía trabajo pendiente. El destino parecía estar conspirando contra nosotros, porque justo en esa soledad compartida volvimos a enfrentarnos a aquello que tanto temíamos. Estaba en la cocina preparando algo de cenar cuando él entró. No dijo nada. Se quedó de pie, observándome en silencio, hasta que finalmente habló con un tono de voz grave, cargado de conflicto interno. No puedo sacarte de mi cabeza. He intentado, pero no puedo. Yo me quedé helada. Las palabras que había deseado escuchar durante meses se volvían reales, pero en el peor contexto posible. Daniel, es mi hermana, dije, casi suplicando, aunque en el fondo yo sentía lo mismo. Él se acercó lentamente, como temiendo su propio deseo, hasta quedar frente a mí. Lo sé. Y por eso me odio. Pero también por eso no puedo seguir fingiendo que nada pasa. Su sinceridad me rompió las defensas. Lo miré a los ojos, y sin pensarlo más, fui yo quien esta vez lo besó. Fue un beso más intenso, desesperado, como si ambos hubiéramos estado conteniéndonos demasiado tiempo. Cuando nos separamos, los dos respirábamos agitadamente. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Sabíamos que lo que estábamos haciendo era un error, una traición en toda regla. Pero también sabíamos que ninguno de los dos estaba dispuesto a renunciar a lo que sentíamos. Esa noche no pasó nada más, pero fue el inicio de un secreto peligroso que nos obligaría a vivir una doble vida, siempre al borde de ser descubiertos. Desde aquella noche en la cocina, Daniel y yo dejamos de luchar contra lo inevitable. No lo hablamos abiertamente, pero empezamos a buscar excusas para coincidir, para quedarnos a solas aunque fuera solo unos minutos. Un roce de manos, una mirada prolongada, un beso robado en la penumbra, eran migajas, pero para nosotros eran la droga que nos mantenía vivos. El problema era que mantener las apariencias con Camila se volvió cada vez más complicado. Mi hermana era confiada, nunca sospechaba nada, y eso hacía que la culpa me devorara en silencio. Sin embargo, cuanto más la veía sonreír, más me odiaba a mí misma, y al mismo tiempo, más me aferraba a Daniel. Recuerdo una tarde en particular.
Camila había salido a hacer unas compras y Daniel y yo nos encontramos solos en la sala. La tensión era tan evidente que bastó una mirada para que él me tomara de la mano y me jalara hacia él. Nos besamos con una intensidad que parecía contener todo lo que no podíamos expresar en palabras. Fue entonces cuando escuchamos el ruido de las llaves en la puerta. Saltamos como culpables sorprendidos en flagrancia. Yo corrí a la cocina, fingiendo que estaba preparando algo, mientras él se sentó en el sofá con el televisor encendido. Mi corazón latía tan fuerte que temí que Camila pudiera escucharlo. Cuando entró, sonrió despreocupada, hablándonos de las ofertas que había encontrado en la tienda. Ni siquiera notó la tensión en el aire. Y ahí entendí algo aterrador: mientras más arriesgado se volvía, más fuerte era el deseo de seguir. Era como caminar al borde de un precipicio, y yo no podía detenerme. Aquella noche no dormí. Pensaba en lo que pasaría si mi hermana llegaba a descubrir la verdad. Se lo contaría a todos, me odiaría de por vida, mi familia entera me daría la espalda. Y sin embargo, cada vez que intentaba imaginarme alejándome de Daniel, sentía un vacío insoportable. Sabía que estábamos construyendo una bomba de tiempo. Y tarde o temprano, alguien escucharía la explosión. El juego de escondernos se volvió parte de nuestra rutina. Daniel y yo vivíamos en una mentira constante, con sonrisas frente a Camila y con secretos apenas sostenidos por silencios compartidos. Cada vez que coincidíamos a solas, la tensión se desbordaba, pero cada vez que estábamos en familia, el miedo a ser descubiertos nos paralizaba. Una tarde, mi madre vino de visita sin avisar. Estábamos en la sala, Camila conversaba animadamente con ella, mientras Daniel y yo intercambiábamos miradas fugaces. Fue entonces cuando noté cómo los ojos de mi madre se clavaban en nosotros. No dijo nada, pero sus cejas se fruncieron apenas un instante, como si hubiera percibido algo en el aire. Cuando se marchó, sentí un escalofrío. Mi madre siempre había tenido esa intuición que le permitía leer más allá de las palabras. Esa misma noche me envió un mensaje al celular: necesito hablar contigo a solas. Me quedé helada. ¿Había notado algo? ¿Había visto cómo lo miraba? La sola idea de enfrentarla me llenó de pánico, porque si ella sospechaba, tarde o temprano lo sabría Camila. Mientras tanto, Daniel también empezaba a mostrar señales de agotamiento. Una noche, después de que Camila se durmiera, me escribió un mensaje: no sé cuánto más podemos seguir con esto. Cada vez que la abrazo, siento que la estoy traicionando en el peor sentido de la palabra. Lo leí una y otra vez, con un nudo en la garganta. Quise responder que teníamos que parar, que lo nuestro no podía continuar, pero mis dedos no se atrevieron a escribirlo. Porque aunque la culpa me estaba consumiendo, la idea de perderlo me resultaba todavía más insoportable. Y entonces ocurrió algo que encendió las alarmas: Camila empezó a notarnos distantes. Una noche, mientras cenábamos, nos miró a ambos y preguntó con una sonrisa nerviosa: ¿pasa algo? Los siento raros últimamente. Casi se me cae el tenedor de las manos. Daniel fue rápido para contestar, riendo y diciendo que estaba estresado por el trabajo, pero yo sentí que mi hermana me observaba con más atención de lo normal. El aire empezaba a volverse pesado. Y lo peor era que, por primera vez, yo también empecé a dudar de hasta dónde podría llevarnos este secreto antes de destrozar todo a nuestro alrededor. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que me cruzaba con mi hermana, sentía que sus ojos me atravesaban, como si buscara en mí una explicación a esa distancia invisible que empezaba a crecer entre todos. Su risa ya no era tan espontánea, y más de una vez la sorprendí mirándonos a Daniel y a mí como si intentara descifrar un enigma que no terminaba de encajar. Yo trataba de comportarme con normalidad, pero mi madre seguía insistiendo en hablar conmigo. Evitaba sus llamadas, inventaba excusas, pero sabía que no podría esquivar su intuición para siempre. Y aunque Daniel decía que lo tenía bajo control, notaba como él también se estaba quebrando: hablaba menos, me buscaba con más ansiedad, y a veces me escribía mensajes desesperados que luego borraba antes de que yo pudiera responder. El punto de quiebre llegó un domingo. Estábamos todos reunidos para comer, mis padres, Camila, Daniel y yo. La tensión era insoportable. Mi madre apenas probaba bocado y yo lo sentía todo: su mirada, sus sospechas,
el silencio que se interponía como una pared entre nosotras. En medio de la comida, Camila dejó caer los cubiertos y preguntó con una voz temblorosa. ¿Hay algo que no me están diciendo? El tiempo se detuvo. Nadie respondió. Yo bajé la mirada, el corazón latiéndome como un tambor en los oídos. Daniel, en cambio, sostuvo la calma y sonrió, diciendo que no, que todo estaba bien, que solo era el cansancio y el estrés. Pero mi hermana no parecía convencida. Y lo que más me aterró fue ver a mi madre cerrar los ojos un segundo, como si hubiera confirmado sus peores sospechas. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, recibí un mensaje de mi madre que me dejó helada. Si no se lo dices tú, yo lo haré. Sentí que el mundo entero se derrumbaba bajo mis pies. Ya no era solo la culpa, ni el miedo a perder a Daniel, ahora el secreto estaba al borde de explotar. No dormí esa noche. El mensaje de mi madre retumbaba en mi cabeza una y otra vez: si no se lo dices tú, yo lo haré. Me levanté varias veces de la cama, caminé de un lado a otro de mi cuarto, intenté escribir una respuesta, pero no tuve valor. ¿Cómo confesarle a mi madre que estaba enamorada del esposo de mi hermana? ¿Cómo explicarle que había cruzado una línea que nunca debí cruzar? Al día siguiente, la tensión era insoportable. Daniel me escribió temprano: tenemos que hablar. No podemos seguir así. Quedamos de vernos en un café, lejos de casa. Apenas lo vi, noté lo agotado que estaba, ojeras profundas, mirada perdida, como si llevara un peso demasiado grande sobre los hombros. Me tomó la mano, desesperado, y me dijo: no aguanto más. O dejamos esto ya, o todo va a explotar. Quise decirle que tenía razón, que lo mejor era terminarlo, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Lo único que hice fue llorar en silencio, mientras él intentaba consolarme sin dejar de mirar alrededor, temiendo que alguien nos reconociera. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino estaba a punto de darnos una bofetada. Esa misma tarde, Camila encontró uno de los mensajes que Daniel me había enviado. No era demasiado explícito, pero bastaba con leerlo entre líneas para sospechar: te extraño, no soporto fingir más. Mi hermana llegó a casa con el rostro desencajado. Me llamó a su habitación y me mostró el celular, temblando de rabia. Explícame esto. Ahora. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. El momento que había temido tanto estaba frente a mí, sin escapatoria posible. Balbuceé, intenté inventar una excusa, pero las lágrimas me delataron antes de que pudiera armar una mentira convincente. Camila me miró como nunca antes lo había hecho, con un odio y un dolor que jamás pensé que pudiera sentir hacia mí. Y con voz quebrada, solo dijo: sabía que algo pasaba, pero jamás imaginé que serías tú. Ese fue el inicio del verdadero caos. El grito de Camila atrajo a mi madre de inmediato. Abrió la puerta de golpe y nos encontró a las dos, ella llorando, con el celular en la mano, y yo paralizada, sin poder articular palabra. Bastó una mirada para que entendiera lo que pasaba. ¿Ya lo descubriste?, preguntó con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Camila la miró incrédula. ¿Tú lo sabías? ¿Desde cuándo? Mi madre bajó la cabeza, como si el peso de su silencio fuera demasiado. Hace semanas, respondió. Intenté que tu hermana lo detuviera, pero no me escuchó. La furia de Camila se volvió contra mí de inmediato. Eres mi hermana. Mi propia sangre. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Yo apenas podía respirar. Quise acercarme, pedirle perdón, explicarle que no lo había planeado, que fue un error que se salió de control, pero ella retrocedió, como si mi cercanía la ensuciara aún más. No te acerques, me gritó. No quiero ni mirarte. En ese momento, Daniel llegó a la casa. Al vernos a todas en ese estado, entendió que el secreto había quedado al descubierto. Camila, déjame explicarte, dijo con la voz temblorosa. Pero mi hermana lo interrumpió con una bofetada que resonó en toda la sala. Explícame cómo pudiste traicionarme con mi hermana menor. Mi padre, que había escuchado los gritos desde la cocina, apareció de pronto. Y su mirada, cargada de decepción, se clavó en mí y en Daniel. Esto es una vergüenza,
dijo con una calma que helaba. El ambiente se volvió insoportable. Todos gritaban, todos me señalaban, todos me acusaban. Yo solo quería desaparecer, que todo aquello fuera una pesadilla. Lo peor vino cuando Camila tomó una decisión: se lo voy a decir a todos. A la familia, a nuestros amigos. Que todos sepan quiénes son ustedes en realidad. El caos apenas comenzaba, y yo entendí que nada volvería a ser como antes. Las palabras de Camila fueron una sentencia: se lo voy a decir a todos. Y cumplió su amenaza. Esa misma noche, llamó a mis tías, a mis primos, incluso a mis abuelos. La noticia corrió como un incendio imposible de apagar. Yo, la hermana menor, me había enamorado del esposo de mi propia hermana. Los días siguientes fueron un infierno. Donde antes había reuniones familiares llenas de risas, ahora solo había reproches, silencio y miradas acusadoras. Yo me convertí en la vergüenza de todos. Nadie quería escuchar mis intentos de disculpa. Camila se fue de la casa, con el corazón hecho pedazos. Daniel intentó detenerla, suplicando que lo escuchara, pero ella no cedió. Esa misma semana, pidió el divorcio y le dijo que jamás lo perdonaría. Él también me dio la espalda. Una tarde vino a verme y con voz rota me dijo: esto se acabó. No puedo seguir destruyendo todo. Me equivoqué, y nunca debimos cruzar esa línea. Lo vi irse sin mirar atrás, dejándome sola con el peso de todo lo que habíamos hecho. Mi madre lloraba cada vez que me veía. No había palabras que pudieran reparar el daño. Mi padre, en cambio, me trataba con un silencio gélido, como si hubiera dejado de ser su hija. Y yo, me quedé atrapada en mi propio castigo. Aislada, sin hermana, sin Daniel, sin el cariño de mi familia. Había perdido todo lo que alguna vez amé por una pasión prohibida que me dejó con las manos vacías. Con el tiempo, comprendí algo doloroso: los errores más grandes no siempre se pagan con gritos o con golpes, sino con la soledad. Ese fue el precio de mi traición.